Hoy en día la enfermería en México es una profesión más aceptada, reconocida y respetada, fundamentalmente para el sistema de salud. Las enfermeras y los enfermeros no solo brindan atención y cuidados básicos, sino también participan en la gestión de la salud pública, la investigación y la educación pública para la salud. Sean bienvenidos al podcast Ulsalud. Mi nombre es Guadalupe Solano Alejandre y soy la jefa de programa de la licenciatura en enfermería en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Hoy tengo el gusto de conversar con mi amigo, el especialista en nefrología, Héctor Carlos Canseco Texis, quien es una persona cuya experiencia en el área de enfermería aporta una perspectiva muy valiosa para nuestro gremio. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Héctor. Al contrario, muchísimas gracias y de verdad estoy muy, muy agradecido por la invitación, porque hayan pensado en mí para estar aquí y estoy impresionado con este campus. Muy bien. Compártenos un poco de tu experiencia profesional. Bueno, pues mi nombre es Héctor, me conocen más por mi apellido por lo regular, de hecho no sé por qué, pero desde pequeño siempre me han dicho más por mi apellido que es Texis. Yo soy técnico en enfermería, soy egresado de CONALEP hace poquito, hace unos cuantos años. También soy licenciado en enfermería, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la ENEO, hoy en día FENO, y también soy especialista en enfermería nefrológica. Soy egresado igual de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Hospital General de México. Para las personas que estén viendo esto, escuchando esto, sepan que las especialidades ya no se cursan solo en un aula, o sea, bueno, sí en un aula, pero ya tienen hoy en día sedes, ¿no? Entonces puede que tu sede sea algún instituto, algún hospital general o alguna situación así, pero mi sede es General de México, pero soy egresado de la UNAM. Muy bien. ¿Y actualmente dónde trabajas, Héctor? Bien, pues en mi experiencia o en mi andar profesional, yo inicié trabajando en un centro de salud. Muy bien. Trabajé en un primer nivel de atención, trabajé ahí durante 7 años y posterior a eso hice mi cambio a segundo nivel. Actualmente trabajo en el Hospital General La Perla, es un orgullo trabajar ahí y aunado a eso, bueno, eso desde 2017 para acá, y aunado a eso, pues soy docente y trabajo en Unitec, soy docente de aquel lado y pues el día de hoy he estado aquí conociendo esta grandiosa universidad. Muy bien. Nos da gusto que te guste nuestra universidad, que hayas conocido nuestro campus antes de iniciar el podcast. Y bueno, ¿en qué servicio estás actualmente en el Hospital de la Perla? Bien, en el Hospital de la Perla yo estoy en lo que es el área de medicina interna. Dentro de medicina interna hay un programa que es diálisis ambulatoria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí con los pacientes que tienen enfermedad renal? Yo llevo su seguimiento. Desde el momento que se detecta el paciente, les doy el seguimiento, indicaciones, cuidados, datos de alarma, para que inicien dializándose en el hospital y posteriormente a eso vemos la manera para que el paciente pueda dializarse en su domicilio. Yo llevo todo ese seguimiento con ellos, todo el acompañamiento, no solamente del paciente, sino también Muy del bien. familiar. Me encargo desde que ingresa su primer contacto en el hospital, posterior. Muy bien. Y bueno, para quien nos está escuchando en este podcast, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Porque a lo mejor muchos no sabemos qué es. Ok, la enfermedad renal crónica es aquel proceso en el que los riñones ya no cumplen su función. Es el momento en el que hay una alteración en la forma y disminuye la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué es esto? Es la cantidad de funcionalidad del riñón, por así decirlo, a las personas que a lo mejor no pertenecen al área de la salud. El riñón ya no logra hacer las funciones necesarias, básicas, para el ser humano. Y aquí pasa algo bien importante, que muchas de las ocasiones decimos, ay, los riñones, vemos menos a la enfermedad renal porque los riñones son muy resistentes, pero al mismo tiempo son muy sensibles. O Muy sea, una enfermedad renal no solamente es la complicación de no orinar, no producir orina, sino tiene muchas complicaciones que se van agregando al paso del tiempo y al paso de la complicación. Y sobre todo que muchas de las ocasiones esta es una enfermedad que podemos diagnosticar oportunamente. Muchas de las ocasiones no nos damos cuenta hasta que la enfermedad ya está en un progreso avanzado, ya hay una alteración importante. Muy bien.
Bueno, ¿por qué quería llegar a este punto? Porque el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para todo el personal de enfermería y para quienes están en formación. El personal de enfermería, cómo vive el duelo dentro de un hospital. Esta manera de vivirlo, tanto profesional y personalmente, siendo una de las experiencias que van a vivir en la práctica cada uno de los enfermeros o todo el personal de salud. Muchas veces no lo hablamos, muchas veces lo vivimos día a día, entonces, este va a ser nuestro eje principal, pues, para ¿Ok? este podcast al cual estamos viviendo en este momento. Y bueno, con esta breve introducción, me gustaría comenzar con una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo defines tú el duelo, Texis? ¿Cómo en el contexto hospitalario, más allá de la pérdida de la vida, considerando también las pérdidas de salud, hablando propiamente de la enfermedad renal, en donde ya no funcionan mis riñones y donde me tengo que ir a un tratamiento dialítico que al final también, bueno, me ha tocado ver a pacientes que pierden la vida, ¿no? Claro. En cuanto al paciente con enfermedad renal y a la parte del duelo, esa es una parte bien importante, porque nosotros como personal de enfermería, muchas de las ocasiones, lamentablemente, caemos en la rutina, ¿no? Caemos en el automático, en la situación de que el paciente ingresa, los cuidados que tienes, las intervenciones. Yo siempre, cuando tengo estudiantes o pasantes, siempre mi pregunta inicial con ellos es, con este paciente, ¿cuáles son tus intervenciones? Y en ocasiones el pasante me dice, o el estudiante, me dicen, pues es que son pacientes renales y pues vamos a hacerles control de líquidos a todos. Ok, sí, pero con este paciente, ¿cuáles son tus intervenciones? O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer con ese paciente? ¿Por qué? Porque cada paciente es individual, cada paciente requiere de una intervención distinta totalmente. Y sobre todo que en la parte del duelo, muchas de las ocasiones, a veces nosotros como personal de salud, para nosotros es una defunción que tenemos en el trabajo. Pero yo les Así digo es. a mis compañeros o a los alumnos, ok, sí, pero para esta persona, para la familia de esta persona, en casa los espera un proceso bien largo. Es un desgaste emocional, físico y económico. O sea, a lo mejor tú terminas, checas tu tarjeta, te vas y tu vida continúa como personal de salud. Pero para la familia, para todo el trasfondo que hay en la familia, es todo un proceso bien largo y bien complicado. Ahora, tú como enfermero, nosotros en la parte del duelo, siento que algo bien importante que nunca debemos dejar pasar es la parte de la humanidad. Yo tengo algunas, no sé cómo llamarle, estoy acostumbrado a hacer ciertas situaciones con mis pacientes cuando ¿Ok? fallecen. Cuando fallece un paciente, yo siempre le digo, ya falleciste, siempre le digo, porque yo siendo empático, yo digo, si Me caigo en gustaría que paro lo hicieran, cardíaco, claro. yo veo una luz que es la lámpara y veo que un montón de gente está alrededor de mí y me ponen cosas, me quitan, me inyectan y me mueven de un lado, me ponen algo en la espalda, me dan compresiones, me hacen muchísimas cosas. Pero nadie me dice qué está sucediendo. Entonces, yo siempre con mis pacientes les digo, cuando el paciente ya falleció, yo les digo, ya falleciste. Y le digo por su nombre. Ramírez, no sé qué, Sánchez, lo que sea, ya falleciste, descansa. Te voy a quitar todo esto. Lo hiciste bien, descansa, tu familia va a estar bien. Porque digo, a mí me gustaría, si me pasa, que Que alguien lo me hicieran dijera qué está contigo. sucediendo, por supuesto. Y sobre todo entender que nosotros como personal de salud, en efecto, sí, es lamentable que nos acostumbremos a ver la muerte. No porque tengamos muchos pacientes que fallezcan, no, pero es algo que al paso del tiempo, yo ya llevo de vida laboral 15 años, por supuesto que he visto pacientes fallecer, ¿no? Entonces, esa parte que, sobre todo cuando empiezas en este andar del área de la salud, eh, empiezas con la parte romántica de enfermería y a veces no te explican bien lo que vas a ver. Pero si tú te das cuenta, nosotros como enfermeros estamos justo en el momento que un paciente lo necesita. O sea, porque no está el familiar, el médico no está, por supuesto. Somos los que estamos ahí, los que vemos, los que te ayudamos, los que te cambiamos, te limpiamos, te llevamos. Somos los que Todo. estamos ahí en todo el tiempo. Así es. Hablas de algo bien, 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 bien complejo y bien importante.
Acabamos de pasar por un momento muy importante para toda la humanidad, que fue la pandemia del COVID-19, en donde sé que es un tema que ya se ha tocado en muchas ocasiones, donde convivimos con la muerte como si hubiera sido una actividad diaria. ¿Por qué? Porque las complicaciones ante estos pacientes eran muy complejas. No era un paciente que llegaba no en una etapa inicial, sino en una etapa donde ya sus pulmones ya no funcionaban, tenía que depender de un respirador, de un ventilador, y convivíamos con esta parte de la muerte. Y muchas veces no es que seamos inhumanos, ¿no? Simplemente que pues ya era tanto el trabajo y el agotamiento, tanto físico como mental, que llorar una pérdida ya no era opción, ¿no? Esa Claro. cama se desocupaba, la limpiaban y llegaba otro paciente en urgencias que venía de igual o peor manera y tenía que llegar. Y esta parte del duelo que vamos a retomar en un momento más, creo que, híjole, es bien, bien, bien importante. Algo también que decías, esta parte del acompañamiento. Es cierto, somos los que estamos al pie de intervenir por el paciente, por la enfermedad y de servirle, ¿no? Porque al final Sí, esta claro. enfermería, por eso es un todo, ¿no? Hablamos de un todo en un modelo de que a lo mejor hablaba Virginia Henderson, que hablaba, no sé, todas las teóricas para que lleguemos a esta parte que es el cuidado. Claro. Muy bien, y desde tu experiencia laboral y bueno, como ya personal, con 15 años de experiencia, ¿qué apoyo emocional has tenido o qué apoyo emocional le has dado también a este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos pacientes, hablando ya directamente de insuficiencia renal, enfermedades crónicas, que se ven mucho en México, diabetes, hipertensión y que están dentro hospitalizados en el área de medicina interna. ¿Cómo es esta función de Texis para darles este apoyo emocional antes de vivir una muerte, ¿no? O sea, darle estos cuidados paliativos, ¿qué es lo que haces? Yo creo que, siempre parto, eh, siempre inicio con una pregunta, y la verdad es que esa pregunta se la robé a un médico, pero a mí me encantó cuando lo escuché la primera vez. Siempre inicio cuando abordo a un paciente y a una familia con enfermedad renal, siempre parto desde la parte de, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu salud? Porque muchas de las ocasiones la gente no dimensiona la enfermedad renal. O sea, de verdad. Y hoy en día tengo pacientes que su vida depende o su estado de salud depende muchísimo de un tratamiento dialítico. Y para Así es. ellos es tan sencillo como, pues voy al hospital, me cambian de bolsas y me voy 10 días y así, ¿no? Y pues como no me cobran, yo aquí vivo y cada Rap. 10 días vengo a que me dialicen. No funciona así. O sea, de verdad es que las complicaciones que se presentan son muchísimas. Y eso tiene que ver desde el inicio, desde la parte inicial. ¿Por qué da la enfermedad renal? O sea, ¿por qué da la enfermedad renal? Es multifactorial, pero un alto porcentaje de la enfermedad renal se da por una complicación de otra enfermedad. Y ahí nos vamos a ir un poquito más atrás. Vámonos con diabetes mellitus. Así es. ¿Qué es lo que sucede con diabetes mellitus? ¿Qué es lo que decimos y todas las instituciones del país, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, las diferentes escuelas? ¿Qué es lo que decimos, no? Debes de tener un correcto apego al tratamiento. Diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, ¿no? Y sobre todo, diabetes mellitus. Y apostamos mucho por justamente la parte de la prevención de, ¿sabes qué? Tienes que hacer actividad física, modifica tus hábitos, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El paciente padece diabetes mellitus y inicia con este proceso. Y el paciente lleva 1, 2, 3, 4 años viviendo con diabetes mellitus, sin control, sin correcto apego al tratamiento, y se siente bien, ¿no? Y el Así paciente te es. dice, Ujú. yo estoy bien, ¿no? O sea, fui al doctor y me dijeron que tengo 450 de glucosa, pero yo me siento bien, ¿eh? O sea, Súper y bien. seguro los has escuchado, Así es. seguramente, ¿no? Llegan muchos. Dice, no, yo me siento bien. No, la enfermera hasta se espantó cuando vio mi glucosa, pero yo. Y el paciente sigue comiendo, sigue tomando coca, refresco, comiendo lo que quiere, o sea, sus hábitos no los modificó absolutamente para nada. Y el paciente cree que así es su vida, ¿no? O sea, tengo diabetes mellitus, pero no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? Diabetes mellitus tiene complicaciones. El problema, nadie muere de diabetes mellitus, nadie.
pero sí de sus complicaciones, Así es. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el paciente dice, pues yo no me voy a cuidar porque dicen que estoy muy mal, pero yo me siento bien, ¿no? Y la familia es donde interviene y les dice, oye, ¿sabes qué? Te tienes que cuidar, tienes que cambiar tus hábitos. Y el paciente hace caso omiso y hasta se enoja y te dice, pues yo de algo me demo, ¿no? Yo, Típica frase. ajá, de algo me demo. Si me muero contento. Y ahí voy a decir algo bien crudo y lo digo con todo respeto. Este, pero es el principal problema del paciente con diabetes mellitus, que no se muere. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? ¿Por qué? Porque si el paciente con diabetes mellitus, con un mal apego al tratamiento, murió en 2 meses, ok, come lo que quieras, es tu voluntad, bebe lo que quieras. ¿Te quieres ir de fiesta? Vete de fiesta, no hay ningún problema. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente no empieza con pie diabético, se queda sin una o dos extremidades, retinopatía, pierde la vista, Mm, así es. enfermedad renal. Ahora se dializa o se hemodializa. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? El paciente no se va a morir en 2 meses. Le esperan al menos 5 años sin ver, sin caminar y dializándose. Así es. Ese es el principal problema. O sea que las complicaciones que te presenta todo esto, lo que conlleva, que viene desde atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si el paciente trae una mala escuela de un correcto apego al tratamiento de diabetes mellitus, híjole, ¿sabes el trabajo que me cuesta que se apeguen al tratamiento con la enfermedad renal? Porque ahora ya hay diabetes mellitus y seguramente hipertensión. Y ahora suma la enfermedad renal. Y como no se cuidó, por ahí ya está apareciendo la retinopatía. Y después ya a lo mejor ya perdió una extremidad, ¿no? Entonces ahí es donde dices, híjole, esperan muchos años a este paciente con estas complicaciones. Ahora, el paciente aún así hace caso omiso y no se cuida. ¿Y qué es lo que sucede aquí? El paciente no solamente es no me queda, o sea, me queda claro que el paciente sufre físicamente, pero ¿quién más sufre? La familia. La familia, todo el Así es. entorno, ¿no? Punto número uno, la esposa. Que ahora, o una de dos, o se vuelve El cuidador principal. ajá, o el proveedor, porque El es el proveedor que también. tiene que aportar, y se vuelve el cuidador principal, ¿no? Ok, tiene que volverse enfermera, tiene que hacer de comer, cuidarlo, bañarlo. El paciente ya no camina, llévalo al baño, Así báñalo. es. Ya ya no ve, bueno, tú límpialo, muévelo. El paciente ya no trabaja. Ah, y aparte de eso, el paciente cae en una zona de confort en la que la esposa tiene que darle el medicamento. Porque tú le pones al paciente, oye, ¿qué medicamento te tomas? No sé. ¿A qué hora te lo tomaste? No No, mi sé. esposa me lo dio. Así llegan al hospital. Tú lo has visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora la esposa tiene que cargar con todo esto. Punto número dos. El hijo, si hay un hijo, 18, 20 años, 25 años, y estaba estudiando, híjole, se va a tener que salir porque ahora tiene que ser el padre de familia para proveer a la familia. Y por último, yo siempre es la parte que siento más cruel de todas, los pequeñitos. ¿Te imaginas para un niño de 7 8 años, su máxima adoración es su abuelo, ¿sí o no? Ujú. El abuelito es, Aquí en México ya el abuelo se sí, vuelve como una figura bien, bien, bien importante para los nietos, ¿no? claro. Ujú. O sea, para un niño, los abuelos son una adoración. ¿Te imaginas lo fuerte que es para un niño ver a su abuelito sin un pie? O sea, que decía, hace un año me llevó a jugar y me llevó Ahora al ya no, que parque ahora yo lo llevo en silla de ruedas. y ya no tiene un pie. Y después ya no tiene el otro. Te voy a compartir algo familiar. Ujú. Yo tengo 2 sobrinos, son mi adoración, los quiero mucho. Hoy en día ya son jóvenes, ya están grandes, pero ellos estaban, me acuerdo mucho que estaban jugando, ellos se iban como por 3 años y estaban jugando en el patio de la casa de mi mamá. Uno tenía como 8 años y el otro como 5 o 6 más o menos. Y tenían de esos monos Max Steel. Ya estaban, ¿no? Con sus monos. Y yo estaba en el patio, ya no recuerdo qué estaba haciendo, ya tiene mucho tiempo de eso. Y en eso escucho que mi sobrino le dice al otro, le dice, oye, préstame al Max Steel diabético. O sea, volteo y en efecto era un ¿Cómo? Max Steel que no tenía una pierna.
Ya O sea, lo sí, claro, o sí, sea, lo claro. relacionaron, o sea, dije, ¿cómo le dieron patología al paciente? Parece al maxi el diabético porque no tiene una pierna, o sea, ahí donde dices, no inventes, o sea, no nada más tiene que ver la parte de la del paciente, sino todo lo que conlleva un mal apego al tratamiento. Claro. Entonces, a mí lo inicial con el paciente renal es justamente que sea consciente de dónde está. Entonces, inicio con esa pregunta que bien le robé al doctor Cruz. ¿Qué Ujú. estás dispuesto a hacer por tu calidad de vida y por tu salud? ¿No? Para que sepamos de ahí de dónde partir. Porque tengo pacientes, hoy en día tengo un paciente joven, es muy joven, tiene mi edad, tiene enfermedad renal. Y la verdad es que a los 30 a los 28 años, no, a los Claro, 38 años que tengo, considero que estamos a la mitad de nuestra vida, o sea, todavía nos falta bastante. somos jóvenes, muchas cosas Claro, por hacer. y el paciente no se cuida. O sea, el paciente, a pesar de que ya le he explicado en qué consiste que tengamos un buen resultado con la enfermedad renal, el paciente no hace sus seguimientos, no hace sus recambios, consume lo que quiere, o sea, y el paciente es muy joven. Y a pesar de que ya he platicado con él de muchas maneras, me dice, es que no se me da eso, es que estar anotando, híjole, no, es que luego se me olvida. Entonces, siempre los abordo desde esa manera. Y bueno, acabas de mencionar algo bien importante. Obviamente, este paciente, paciente N, muy joven, que puede tener un progreso muy bueno y que a lo mejor podemos buscar la manera de en el hospital o en otro hospital referirlo a otra área que pueda buscar un trasplante de riñón, ¿no? Porque al final, para una terapia dialítica, el único tratamiento ya eficaz será pues el trasplante de riñón. Sí podemos pasar por la hemodiálisis, pero no, o sea, lo que queremos es volver a tener una muy buena calidad de vida. Claro. Y en este entorno, Texis, ¿cuál ha sido esta experiencia que ha marcado como esta parte de este paciente tal marcó esta gran diferencia? Tuvo mucho tiempo en el hospital, lo vi, lo dialicé, estuve con él, platiqué, pero al final, pues fallece, ¿no? Tengo dos pacientes. Una ya es era una persona mayor. La verdad es que ya era una persona de la tercera edad. Eh, Ella vivía solo con su hermano, ya ambos de la tercera edad. Estoy hablando de 75 años, 75 y su hermano 73. Ninguno de los dos tuvo hijos, se acompañaban, siempre iban juntos. Y la señora duró 6 años dializándose en casa. Pero eso sí, un apego al tratamiento, o sea, Bien, híjole, yo le decía, es que la verdad es que te quiero usar de ejemplo para que tú les des, no sé, cátedra a mis demás pacientes, o sea, un excelente apego al tratamiento, o sea, la señora en la medida de lo posible hacía actividad física, cuidaba su alimentación, siempre sus balances, muy puntual, o sea, ahí donde dices, esas son ganas de vivir y vivir con calidad de vida, no así es. cantidad, o sea, con Ujú. calidad de vida la señora, ¿no? A final de cuentas, por complicaciones adicionales y también por la edad, de alguna manera, bueno, pues esta paciente falleció. La verdad es que son esas cosas que dices, híjole, sí te duelen, porque con esos pacientes es donde dices, híjole, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por supuesto, ¿qué te ayudo? ¿Qué más? O sea, ¿de qué más te puedo apoyar yo? Y le han echado muchísimas ganas. Pero, pues bueno, a final de cuentas, ser conscientes que es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y tengo otra paciente que ella igual al principio cayó en un proceso de depresión muy fuerte, pero le dio vuelta a la página y hoy en día ya tiene su riñón trasplantado, feliz de la vida. O sea, tú la ves, el semblante le cambió, el color de piel, o sea, y de vez en cuando me va a ver, ya no es paciente mía como tal, pero de vez en cuando me va a ver. Hola Héctor, ¿cómo estás? Y te estoy hablando que empezamos con la enfermedad renal hace como seis, no, antes de COVID, yo creo, hace como 7 años más o 7 menos, años. 6. Y hoy en día, mira, feliz de la vida, pero igual, un excelente apego al tratamiento. Y esas dos partes me impactan. La parte que el paciente, en ambos casos, tuvieron un buen apego al tratamiento, pues una ya falleció lamentablemente, pero la otra tenemos éxito sin ningún problema.
Muy bien. ¿Y has tenido alguna experiencia con algún paciente que no se haya pegado al tratamiento? Porque la realidad es esa, ¿no? Que llegan pacientes, me ha tocado estar en el servicio de medicina interna y llegas a ver pacientes muy jóvenes, la verdad, la mayoría siempre son ellos, que me comí un pozole anoche porque Oh, sabía que sí. hoy me iba a dializar. O, ay, no, Lupita, acaba de pasar 15 de septiembre, me comí 2 quesadillas, una gordita y tomé coca. O sea, no porque el hecho de que mañana me dializo quiere decir que mañana ya Justo. voy a estar bien, ¿no? Son pacientes bien complejos que llegan con muchas complicaciones, edematizados, se llenan de agua, muy, con hipertensión. O sea, son pacientes que a veces no solamente en 2, 3 días de diálisis va a salir, sino a veces se quedan porque la complicación es muy severa, ¿no? ¿Te ha tocado tener a un paciente así? O sea, algún paciente que dices, ay, este paciente, o sea, me cae muy bien, pero no se ha pegado al tratamiento y al final, pues la única opción fue la muerte. Justamente es del paciente que te comento, que es de mi edad. O sea, me cae muy bien y la verdad es que es bien necio. O sea, de verdad, yo ya no sé de qué manera decirle, eh, pero a final de cuentas, sí soy como muy honesto con ellos. Una pregunta que me hacen mucho, tanto el paciente como la familia. Oiga, enfermero, ¿y se va? Sí, por supuesto, se va. Todos. Usted, yo, todos. ¿Ok? ¿Cuándo? No lo sé. Claro. Ajá. Y siempre les digo, yo no tengo enfermedad renal y eso no me garantiza que no muera hoy por la tarde, ¿no? Porque muchas veces ven eso, o sea, sobre todo cuando tienen enfermedad renal y les dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que dializarte. Y no, es que yo no quiero porque me dijeron que con eso me voy a morir. Y es que no, dicen que eso es muy peligroso y que es muy doloroso y que no sé qué, ¿no? Entonces yo les digo, o sea, tienes que ser consciente que, o sea, todos nos vamos a morir. ¿Ok? ¿Cuándo? No lo sé. Pero no veas la enfermedad renal o no veas la diálisis como una sentencia de muerte. ¿Ok? Insisto, o sea, yo no tengo enfermedad renal en ese momento, que yo sepa hasta ahorita, Claro. pero eso no me garantiza que no me voy a morir. O sea, la verdad es que es esa parte de concientizar al paciente, ¿no? O sea, que sea consciente de dónde está y que si va a hacer un cambio, yo siempre les digo también, si vas a hacer un cambio en tu vida, es ahorita, es en este momento. Muy bien. Y bueno, hablando ya sobre el eje de nuestro tema, sé que esta parte del amor no solo se vive en medicina interna, se vive en cada uno de los servicios del hospital, hablando ya propiamente de un área hospitalaria, porque obviamente está urgencias, gineco, la terapia intensiva, en donde son servicios que la muerte está al día a día, ¿no? No quiere decir que todos los días tengamos una muerte. Sin embargo, todas estas complicaciones, pues a veces tienen un mal desenlace y es esto, ¿no? ¿Qué, qué ambiente se siente cuando hay un paciente que muere? Hablando ya propiamente cuando te ha tocado experimentar esta parte de falleció el paciente de la cama tal. Llegan, hacen lo propio los médicos, que es dar la hora de muerte. Nos toca a nosotros ya otro tipo de cuidados, ¿no? Nos toca darle cuidados ya post-mortem al paciente. ¿Qué Ujú. tipos de cuidados das y cómo se vive el ambiente ya dentro del espacio? Porque obviamente estamos centrándonos entre tú y el paciente, pero dentro de esta área hay personal multidisciplinario, pero obviamente nuestro gremio, enfermería. Cuando fallece esta persona, ¿cómo se vive ese momento dentro del área? Pues mira, en primera yo creo que es algo que nos pasa mucho a los colegas. Em, Cuando tienes un paciente constante, Ujú. y por ejemplo, yo que trabajo con pacientes renales, son pacientes que ya los conozco y me conocen. O sea, cuando uno de ellos fallece, híjole, sí, ahí es donde yo digo, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, digo, no, o sea, porque a veces te encariñas de más, porque los ves, hola, ¿cómo estás? Y a veces hasta te ayudan, ¿no? A Sí, separar los tapones sí, del tapón claro. minicap, o sea, y están contigo y solito se para, o sea, te hacen reír, o sea, se vuelven como parte de tu día a día, ¿no? Entonces se siente, sí, sí se siente cuando uno de ellos se va, ¿no? Y la otra parte, cuando un paciente fallece, fíjate que retomo la parte de hace un momento que te comentaba. Siempre les digo que ya fallecieron y siempre busco la oportunidad de que la familia se despida de él. Y esa parte ok, va a entrar la familia,
Fíjate que en alguna ocasión un médico me dijo, deja todo, el paciente cayó en paro, dimos reanimación cardiopulmonar y el médico me decía, deja todo para que entre familiar, ¿no? Y su idea del médico era, deja todo para que vea que sí hicimos Que sí, algo, sí, ¿no? O sí, sea, claro, porque piensan que a veces no, ajá, no se hace lo necesario para que el paciente viva. exacto. Y ahí fue donde yo dije, no, o sea, no, prefiero quitar todo y dejar al paciente en posición de calma, ¿no? Si tiene alguna secreción, algo así, limpiarlo, acomodarlo, cámbiale las sábanas, cúbrelo, ponle su almohada. Si está despeinado, incluso me mojo los dedos y lo acomodo un poquito. O sea, darle esa posición de calma. Porque cuando va a entrar la familia, esa imagen se les va a quedar por el resto de su vida. Porque va a ser la última vez que lo van a tocar, que lo van a abrazar, que lo van a besar. Entonces, sí cuido mucho esa parte. Y los doy su momento de privacidad, ¿no? O Así es. sea, porque esa imagen que van a tener de su paciente se les va a quedar para toda la vida. Cuando se acuerden de él, se van a acordar de ese momento que entraron al hospital a despedirse de él. Entonces, procuro mucho esa parte y también respetar, ¿no? O sea, dejarlos. Y una parte muy difícil para un enfermero es cuando, híjole, ya llevan 15, 20 minutos. Híjole, Sí. ¿y cómo les dices? O sea, híjole, discúlpeme, pero ya me tengo que meter yo ahora con su familiar, ¿no? Precisamente. Muy bien. ¿Y cómo se vive el ambiente ya una vez que lo llevas a patología? Patología es un servicio a donde el paciente va a ir porque posteriormente una funeraria tiene que ir por él. Ese Ujú. es como el desenlace para nosotros. Dejamos el cuerpo, registramos y nos regresamos a nuestro trabajo. Pero nadie nos ha preguntado cómo se siente, ¿Cómo te ¿no? Y sientes? ahora te lo pregunto, amigo, ¿cómo te sientes después de una muerte, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo se vive el ambiente con los demás compañeros? Mira, no te voy a mentir y tampoco voy a romantizar y voy a decirte, no, pues es que después de eso, o sea, honestamente no lo hago, ¿no? Ya después de 15 años de experiencia laboral como enfermero, la verdad es que no lo normalizas porque no es algo normal, pero sí es algo que ya visualizas desde otra perspectiva. Es parte del ciclo de la vida, ¿no? Eh, Hay ocasiones en las que el paciente la está pasando tan mal como paciente que en ocasiones hasta dices, ya está descansando. O sea, el paciente Así está es. bien mal ya. O sea, está muy mal. Y es donde dices, el paciente está descansando. En ocasiones también ahí es donde es muy aplicable la alta por máximo beneficio, ¿no? Para los que no saben qué es el alta por máximo beneficio, es cuando el paciente ya no tenemos en el hospital que ofertarle para que el paciente tenga una mejoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Que la familia se lleva al paciente, se le enseña a la familia a darle de comer, bañarlo, cambiarlo, para que el paciente esté en su domicilio. Y créanme que tiene mucho que ver, o sea, créanme que el morir cómodamente o de una manera digna es importante. No es lo mismo morir en un hospital eh, Rodeado de todo. con gente Ujú. desconocida, con enlaces de turno, con que el médico está regañando al interno, que ya están reportando que llegó supervisión, que, o sea, con más extraños, con un ser, con un familiar, porque en la visita solo entra uno, o sea, no es lo mismo estar en esas condiciones que estar en tu espacio, con tu familia, tu música, tu cama, ¿no? Y es más, ahora sí, come lo que quieras, ¿no? Es muy importante el alta por máximo beneficio también. Muy bien. Y a raíz de todo, de toda esta experiencia y propiamente ya como enfermero en nefro que te ha tocado ya ver todo este tipo de desenlaces, ¿has buscado algún tipo de ayuda o cómo manejas esta reprimir tus emociones? Porque yo recuerdo mucho que cuando estuve en COVID me tocó ver, la verdad me tocaba ver muchas muertes, ¿no? Dentro del área y eran 12 horas estar ahí adentro y ver morir a la gente y verla morir de una manera muy fea, ¿no? Para no entrar en más detalles. Sin embargo, muchas veces yo me quedaba con ese sentimiento porque pues no había tiempo de poder llorarle, de poder pasar como un duelo, aunque sea un poco muy Claro. rápido. Ahí, ¿cómo haces tú? O llegas a casa y dices, bueno, otro día más. O sea, ¿qué has buscado ayuda? ¿Cómo experimentas esta parte?
Fíjate que en cuanto a los pacientes hoy en día, tampoco es que tenga defunciones Sí, cada tan 8 seguidas. días, o sea, realmente es que son muy, muy, muy esporádicas, honestamente. Eh, pero ahorita que estás tomando el tema de COVID, fíjate que ahí sí, o sea, ahí en efecto, como bien dices, la verdad es que sí fue muy impactante esa parte. Recuerdo muchísimo de un paciente, y fíjate que ahí fue donde yo viví por primera vez que era una crisis de ansiedad. Nunca lo había vivido. Y no Sí. sabía que era una crisis de ansiedad hasta como 3, 4 meses después, cuando nos empezaron a dar como la parte, ves que inclusive en el hospital nos dieron también como esa parte de psicología, incluso hubo un momento que nos daban como talleres de relajación, ¿no? Esa parte de contención. Eh, pero yo no supe que era una crisis de ansiedad hasta ese momento y yo no supe que la tuve hasta como 3 meses después, pero me acuerdo muchísimo de un paciente y jamás lo voy a olvidar. Este paciente estábamos en enlace de turno y yo justamente estaba de encargado del área de COVID y me dice una compañera, me dice, oye, ¿puedes venir a ver a un paciente? Es que está empezando a desaturar. Entonces voy a verlo y estaba pronado y veo su saturación y estaba en 89. Y le digo, no, pero está bien. Y me dice el paciente, me dice, ¿cuánto tengo? Le digo, tienes 89. Y se empieza a mover. Se empieza a mover. Ok. Se empieza a mover así como de, no, sí, 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 sí salgo, sí salgo, sí salgo. 89, Pero cuando sí. empezó a hablar, su saturación, Bajo. 62. Ajá. Y fue donde me pongo, o sea, me acerco yo a su rostro y le digo, oye, necesito que te tranquilices. Ya me dice, ¿quién eres? Digo, soy Héctor, estoy encargado de esta área. Ujú. Necesito que te tranquilices porque ahorita que te moviste y hablaste, tu saturación bajó muchísimo. Entonces necesito que estés tranquilo. Y me dice, Héctor, es que no me quiero morir. Tengo mucho miedo. Tengo 2 hijas y a mi esposa. No me puedo morir, Héctor. Y créeme que, o sea, es algo que nunca voy a olvidar porque creo que nunca en la vida he visto tan de cerca la cara de miedo de un Sí, ser humano. Claro, o sea, así es. esa parte, o sea, cuando lo vi, o sea, híjole, sentí tan feo porque dije, necesito que estés tranquilo. Y si en determinado momento te tienen que intubar, piénsalo, decídelo. Es que no me quiero morir, necesito que no hables ya. Quédate así, relájate. Yo sé que te sientes ansioso y por lo mismo que estás escuchando que estás desaturando, te vas a poner más ansioso. Pero necesito que te relajes. Si no te mueves y si no hablas, tu saturación se mantiene. Sí, fue enlace de turno. Al día siguiente cuando regresé ya no estaba. Había fallecido. Sí, o sea, y lo primero que pensé fue en su esposa y sus 2 hijas. Así. O sea, es donde dices, no, no inventes. También en algún momento tuve a una paciente que allí donde nosotros trabajamos, habían como, bueno, hay unos ventanales y ahí entraba como la visita, entraban por los ventanales y entraban a ver a sus familiares a Por la parte de fuera. adentro, ¿no? O Ujú. sea, el hospital se presta para eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían los familiares por fuera? Se paraban y les gritaban, ¿no? A sus seres queridos. Sí, era bien, bien complejo esa Y era parte. bien feo porque nosotros Escucharlos a adentro otros, estábamos trabajando, o sí, sea, nosotros todos embolsados, trabajando, haciendo. Yo me acuerdo mucho que yo tenía una paciente que su hijo entra, ¿no? A hablarle a su mamá porque le gritaban así tal cual, ¿no? Y le empieza a decir, oye mamá, te estoy esperando en la casa, no me vayas a dejar, te espero, no me vayas a quedar mal. Y en eso se le empieza a quebrar la voz al joven, ¿no? Y yo como enfermero, yo con la paciente también, pues la verdad es que tenía muy mal pronóstico la paciente. Y yo tenía unas ganas de decirle, desahógate todo lo que puedas, porque probablemente ya no la ves. ya no la veas. Pero no le vas a decir eso, por Sí, supuesto. Eh, y escuchar, yo me acuerdo que yo estaba cambiando una infusión y él gritándole todo eso, mamá, por favor, te espero en la casa, incluso hasta pidiéndole perdón. Perdóname por esto, no me vayas a dejar. Si tú me dejas, no sé qué voy a hacer. O sea, yo ahí sí dije, no, no puedo. Pues, y me salí al guarda y yo llorando. Ajá, yo con todo embolsado y yo llorando. Y cuando dije, no, no puedo. O sea, esto ya no solamente es desgaste físico, sino sino es emocional. emocional. O sea, Así es. híjole, no, o sea, es.
otra cosa muy, muy, muy complicada. Y en ese momento o después, ¿buscaste alguna ayuda? ¿Buscaste cómo abrir esta parte? En ese momento sí lo hice, porque cuando vi que ya empezaba a tener la parte emocional, sí lo hice en ese momento. Sí busqué a ayuda psicológica y ahí fue donde eh, descubrí que había tenido un episodio de ansiedad. Y un momento que me puse como loco a caminar alrededor de los controles porque yo ya no podía. O sea, yo necesitaba, tenía unas ganas inmensas de echarme a correr. O sea, quería echarme a correr, ¿eh? O sea, no importa, o sea, yo quiero correr ahorita. Y pues no puedes, o sea, yo ahí me tienes dando vueltas y sí me decían, ¿qué tienes? Digo, es que tengo ganas de correr, o sea, quiero, no sé, me siento ansioso. Y ya cuando vi, o sea, yo todo esto de acá rojo, o sea, con Sí, sarpullidos, claro. sí, claro, o sea, y yo estaba así, o sea, la verdad es que sí fueron como muchas situaciones que dije, ¿qué me pasó? Y después fue que me dijeron, tuviste un episodio de ansiedad. Ay, bien complejo. Híjole, yo creo que la mayoría de los que del personal de salud y que entramos a un área COVID o que estamos en un área de choque, en urgencia, ¿no? Donde también llegan pacientes balaceados, picados, muchos accidentes que desenlazan en esta parte del fallecimiento. Es bien complejo poder buscar como ayuda profesional al inicio, ¿no? Porque muchas Sí, veces decimos, yo soy profesional de salud, yo sé lo que tengo, pero no nos damos cuenta que no, que sí exacto. necesitamos que alguien más nos diga, hey, cuidado, Un ¿eh? soporte, ¿no? Así Un es, soporte. el soporte tanto físico, más bien un psicólogo, no sé, alguna terapia, ir a yoga, algo que te relaje y que te ayude a olvidar, porque muchas veces reprimimos, ¿no? Toda esta parte de, hoy lo vimos, bueno, ya, me voy quedando como, ya pasó, pero cuando realmente llega todo eso, a veces estamos todos enfermos, somatizamos muchas Sí, cosas y no sabemos ni el por qué, pero haciendo un estudio, pues decimos, no, pues todo lo que venimos cargando, ¿no? claro. Muy bien. ¿Y te ha tocado ver algún, no sé, algún personal, algún colega que haya caído como en una crisis en donde tú dices, híjole, o sea, ya lo rebasó, ¿no? Porque muchas veces nosotros tratamos de contener a otros compañeros, pero también hay a quienes ya los rebasa toda esta parte. La verdad es que considero que no, pero, o sea, considero que no lo han externado ¿Ok? abiertamente. A lo mejor porque a lo mejor no sienten la confianza, o a lo mejor lo han externado con alguien más y no ha sido conmigo. Eh, pero sí conozco gente que siento que está pasando por un mal momento y tratan ¿cómo llamarlo? Tratan como de refugiarse en lugares no correctos. Así Eso es. sí lo he visto. Y en adicciones. Porque Justo a eso me también, refiero. lamentablemente, el personal de salud tenemos altos índices de adicciones, ¿no? Ujú. Porque hay quienes, alcoholismo, buscan otro tipo Sí. de salidas. Muchas veces no sabemos por qué, pero a lo mejor y sí sabemos por qué. Algo Ajá, están puede, reprimiendo. puede. Sí, justamente puede que sea eso. El ser personal de salud es una parte bien importante que te da como estas herramientas que te dicen más o menos como por dónde ir, pero aquí depende mucho de ti. Que si digas, sí voy, ¿no? Ujú. Porque muchas de las ocasiones a veces nos sentimos invencibles. Yo, y seguramente te ha pasado, y si no es Claro, que conoces a alguien que siempre. dices, no, no me lo voy a tomar, ¿no? O si, a ver, ahorita me lo tomo, ¿no? O sea, a veces somos bien pésimos pacientes, Somos ¿no? los peores pacientes, eso Sí, sí. la verdad es que sí. Y si hay algún otro colega que nos esté escuchando, nunca digan, yo voy a llevar mi tratamiento, nunca lo hagan. Yo hace años tuve una situación en la rodilla y requería hacerme curaciones. Y yo dije, soy enfermero, Yo me las hago. yo me las hago, ¿no? Bueno, pues no. O sea, no funcionó esto, porque obviamente yo las curaciones sí me las hacía, pero como me dolía, pues yo. Sí, claro. Entonces, sí, claro, o sea, no, 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 no. Entonces, cuando sea eso, mejor vayan, busquen a un colega. Muy bien.
Híjole, bien, bien, bien complejo todo, todo, todo el tema. Ahora que estamos teniendo pues un auge en la enfermería, donde obviamente ya es una profesión, donde tenemos esta parte de profesionalización, donde ya hay especialidades, maestrías, doctorados, ¿qué le recomendarías a estos próximos enfermeros en esta parte del autocuidado emocional? Y también, o sea, enfocarnos en, van a ver esto, no es algo normal, pero sí normal dentro de un hospital, porque al final este recurso se forma en un área hospitalaria. Entonces, ¿qué le dirías a este tipo de colegas o de alumnos que están en formación? Eh, Vas a estar en un espacio en el que debes de tener mucho temple para ambas partes, ¿no? O sea, porque nosotros desde que vemos el inicio de la vida, así como vemos el fin de la vida, Así ¿no? es. O sea, desde que ves la parte de que nace un bebecito bebelín, así hermoso y todo rosadito, hasta que ves y la familia feliz, ¿no? Porque nuevo integrante en la familia, hasta el momento que despides a alguien. Entonces, debes de ser consciente que enfermería no nada más es romantizar la parte de, ay, mira, de blanco. No, de verdad es que no. Y sobre todo que debes de ser consciente que tú como enfermero no solamente se requiere de vocación, ¿ok? No nada más es vocación. Enfermería va muchísimo más allá. Enfermería no nada más es dar de comer, bañar, dar medicamentos. Eso no es enfermería. Afortunadamente me está tocando y me siento afortunado de que estoy logrando ver ese cambio. Que enfermería ya no nada más es como que cuando El yo entré a cuidador. trabajar hace años al centro de salud, la enfermera era así casi casi la de la secretaria del doctor, ¿no? ¿Qué le Ujú. traigo? ¿Le hago un cafecito? ¿Cree que voy a la tienda por su agua? No, ya no somos así. Conozco gente, colegas que admiro y no solamente por el grado académico, sino por su manera de trabajar, ¿no? O sea, no nada más por el conocimiento que tienen, sino porque realmente buscan esa parte de qué hago con mi paciente, qué le hago, qué le ayudo para mejorar, ¿no? Y a todas esas nuevas generaciones que sean conscientes que enfermería no nada más es tender camas, dar de comer, bañar. Enfermería va muchísimo más allá, pero va a ir tan lejos como ellos decidan. Muy bien. ¿Y qué le recomendarías a estos próximos enfermeros o ya enfermeros? Porque también la realidad es que mucha gente ya en formación buscaría o busca este tipo de apoyos. ¿Qué les recomendarías? Si pasan por un momento de ansiedad, de crisis o no saben manejar el duelo, ¿qué les recomendarías, Héctor? Dos cosas. Una, que sí lo compartan. eh, Punto número uno, con una persona de su entera confianza. De su entera confianza. No sé, un amigo, un colega, ¿ok? Y dos, que se lo compartan a alguien de su familia. Porque la verdad es que en ocasiones, yo creo que a todos nos sucede, que en ocasiones dices, ok, pues a lo mejor tenemos algún integrante de la familia que se dedica a la cocina, quizás, ¿no? O a lo mejor es abogado, ¿no? Y a lo Sí, mejor en los juzgados le gritaron, le dijeron, y tú no sabes cómo llegó a la casa. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? O sea, tuviste una situación bien difícil, bien complicada en el hospital, y pues llegas a la casa y nadie te dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? O sea, ¿todo bien? O sea, esa parte, comuníquenla siempre. Comuniquen siempre que ustedes tengan esa necesidad de solicitar ese apoyo, nunca se lo queden, porque el cuerpo somatiza. así El es. cuerpo somatiza, ¿eh? Y somatizar, para quien no está familiarizado con esa palabra, es cuando tu cuerpo manifiesta tus emociones. Desde una gripa, desde, no sé, dolor en la espalda, acné, tu cuerpo somatiza tus emociones a final de cuentas. Infartos. Infartos, Sí, claro, así es. También somos los pacientes número uno con infartos, ¿no? sí. Por esta parte del estrés y de somatizar todo esto. Pues de verdad, Héctor, te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros compartiendo. Sé que, y espero que no sea la primera ni la última vez, es un tema bien, bien, bien complejo y que a los
futuros enfermeros o ya enfermeros y colegas nuestros, pues les gustaría, ¿no? Y les gusta saber. Yo solamente les recomiendo eso, ¿no? Que busquemos ayuda profesional cuando ya sabemos que está ya nuestro cuerpo nos está diciendo ayuda, Claro, algo está pasando, nos estamos enfermando muy seguido, no sé, estoy en un preinfarto o infartando, algo necesita y no es malo, ¿no? Buscar ayuda de algún otro profesional en esta cuestión de claro. ayudarnos. Muy, Por mi parte, pues muchísimas gracias por haberme invitado, haberme considerado para estar aquí. La verdad es que soy muy agradecido. La verdad es que la universidad, estoy impresionado, está hermosa. La verdad es que es un gran campus y pues la verdad es que me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirme, pues invitar a todos los que nos están viendo, escuchando, que tenemos la licenciatura en enfermería aquí en nuestra universidad. Es una carrera de 8 semestres en donde van a poder tener prácticas clínicas en distintos hospitales, tanto de primero, segundo y tercer nivel. Esto pues nos va a ayudar a que vayan teniendo o limitando los miedos que nos pueden surgir cuando ya seamos personal ya de un hospital como tal. Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. De nueva cuenta, muchas gracias Texis por tu tiempo. Al contrario. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Soy Guadalupe Solano. Muchas gracias.